llevar a todo el personal que tenemos en el gobierno estatal, la delegación de programas para el desarrollo, e invitamos a los municipios para poder atender a la población en cualquier inquietud que tengan relacionada con el gobierno, y que muchas veces pasa que las personas no saben realmente si ese problema que identifican o esa necesidad que tienen le corresponde atenderla al municipio, al estado o a la federación. Entonces, bueno, vamos todos precisamente para poder atenderlos en ese mismo espacio y no aspirar a que ellos tengan que andar buscando oficina por oficina a ver a quién le corresponde. Y la verdad ha sido un ejercicio muy positivo el que hemos podido tener también con estos diálogos comunitarios que tenemos entre 3 y 4 por mes. Entonces estamos visitando constantemente los municipios, pero nos queda pendiente que es volvernos a encontrar también con líderes sociales y empresariales. Con muchos y muchos de ustedes yo tuve la oportunidad de platicar en campaña, en diferentes encuentros por sector. Con muchos de ustedes, tal vez después de la campaña y antes de la toma de protesta también, pero tal vez no hemos tenido un encuentro como este, y por eso para nosotros es importante decir, pues aquí estamos, no solamente cuando se les pidió el voto o la confianza, sino para ir construyendo un gobierno de manera conjunta, en la lógica de que todos queremos lo mismo, que es que le vaya bien a Colima, y que para nosotros lograrlo pasa también por escucharles, por supuesto, por saber lo que ustedes piensan, lo que ustedes desean, lo que ustedes también tienen que aportar para que eso suceda. En términos generales, les decía que platicaría un poco de los avances que se han tenido en el Estado. Ciertamente un tema que es primordial y que no vamos a negarlo, que sí es importante para la gente, pues es importante para nosotros, es la seguridad. Yo podría decirles que al día de hoy, desde el año pasado y lo que va de este año, hemos visto una disminución muy importante en los delitos patrimoniales, que son los que impactan directamente a la gente de bien. El robo a comercio, robo a casa de habitación, robo a vehículo han tenido incrementos muy importantes. El año pasado algunos de ellos hasta del 20-30%. Este año igual vamos con buenos números en la caída de estos delitos patrimoniales. Sin embargo, pues tampoco vamos a negar que en la zona metropolitana se registró un incremento de la violencia homicida, básicamente derivada de una disputa entre un cártel ahí que se dividió y que está disputándose esa parte al interior de la delincuencia organizada. Eso sucedió a partir de enero, más o menos, febrero del año pasado, y aunque pues es algo que nosotros no prevíamos ni teníamos enfrente, desde que tomamos protesta en el propio mes de noviembre, la primera acción de gobierno fue entregar 158 patrullas nuevas entre los municipios y la Secretaría del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, porque muchos de los municipios nos decían de manera recurrente que su debilidad era que no tenían patrullas suficientes. Y lo que nosotros hicimos fue, con recurso estatal, y si debo de decirlo así, sin estar obligados, entregarle las patrullas que ellos decían que les hacían falta, así. Y así se los dimos a cada uno de los 10 municipios. El año pasado, con recurso 2022, les entregamos armamento, chalecos, antibalas, cascos balísticos, de acuerdo al número que nos decían que les hacían falta. Y hago esta acotación porque los municipios están obligados a estar reportando a una plataforma nacional cuántos policías tienen, si están equipados, etc. Y de pronto pues nos encontramos con algunos municipios, particularmente los de la zona metropolitana, que reportaban que tenían N cantidad de policías con cierto equipamiento, y que cuando nosotros les entregamos el que se suponía que les hacía falta de acuerdo a su reporte entregado a nivel nacional, nos decían, oye, no, es que me falta más. Y entonces yo sí he intentado llevar a los ayuntamientos un ejercicio de, pues no tenemos por qué mentir. Si en tu reporte nacional dices que lo tienes, pues yo no te voy a comprar algo que tú dices que tienes, y yo no puedo adivinar que ahí estás poniendo información incorrecta. Entonces, hago esta acotación porque nosotros entregamos ya el equipamiento que todos los municipios dijeron que necesitaban con dinero estatal, a pesar de que ellos tienen un recurso municipal que el gobierno federal les incrementó en casi un 50% para este año, específicamente para seguridad, pero que lo hicimos en función de lo que ellos reportaron. Y si alguno dice que no tiene suficiente, pues es porque entonces no reportó lo que de verdad tenía o necesitaba. Este año se incrementó el recurso para ellos,
Y se incrementó también recurso en una área importante que es en materia de infraestructura. Todos los municipios del estado de Colima este año van a recibir un incremento de casi 40% para infraestructura, para obra pública. Y eso es importante decirlo porque el gobierno estatal tiene muy poco recurso de manera directa para obra pública. Tenemos aproximadamente 70 millones de pesos al año. Pero los 10 municipios en su conjunto tienen prácticamente 10 veces más y van a recibir recursos adicionales. Y es importante decirlo porque de pronto hay muchas acciones que la gente nos solicita que son responsabilidad de los ayuntamientos y que los ayuntamientos no atienden y las personas nos buscan a nosotros y nosotros buscamos cómo andar resolviendo con el poquito dinero que tenemos y aún así se nota. Yo lo digo porque aquí, por ejemplo, simplemente en Manzanillo, pues se han invertido más de 80 millones de pesos en obras solo en el primer año con recurso estatal y una parte federal que hemos solicitado en algunas rehabilitaciones de carreteras que ustedes también seguramente las han visto, en la intervención de los centros de salud, en la intervención de 51 escuelas, pero lo comparto porque para nosotros es importante decirles que tenemos pendientes específicos que sabemos que son responsabilidad nuestra, como el tema de las carreteras, por ejemplo, las carreteras estatales, que hace un año que nosotros tomamos protesta, pues ya registraban un abandono de no haber tenido un mantenimiento generalizado por más de 5 o 6 años, y que nosotros hemos venido poco a poco, sinceramente, haciendo parchecitos en lo que ha sido lo más urgente. Sin embargo, está previsto que este año podamos ya recibir un recurso aproximadamente en el mes de agosto de alrededor de 100 millones de pesos, que es lo que nos permitiría pues, hacer una repasada general a todas nuestras carreteras estatales para dejarlas en mejores condiciones. Adicionalmente a eso, diría que tomamos nosotros como prioridad dos cosas fundamentales que también escuchamos muy repetidamente en la campaña por parte de la gente, que era el tema de salud y el tema educativo. El tema educativo, desde nuestro punto de vista, viéndolo desde la perspectiva de la prevención. El tema de salud para mí es muy importante explicarlo porque creo que es importante que sepan que cuando nosotros recibimos el gobierno, los hospitales del Estado, que son 5, tenían menos del 15% de abasto de medicamentos. Y los centros de salud, que son más de 120, tenían menos del 10% de abasto de medicamentos. Y la gente lo sabía porque nos lo decían en todas partes. No fue ninguna tarea sencilla, nos tomó varios meses el poder llegar con recursos estatales a un abasto primero de aproximadamente el 60%, y para diciembre del año pasado ya teníamos en nuestros hospitales un abasto de más del 90% y en los centros de salud un abasto de más del 80%, que es lo que se considera óptimo por los especialistas. Y lo digo así porque pues de pronto ha habido ahí intereses políticos queriendo señalar que hay cosas que faltan, cuando eso no es cierto. Si la gente va a los centros de salud, vayan a que quieran, todos tienen su abasto de medicamentos por encima del 80%, igual los hospitales por encima del 90%, pero además, pues me extraña de quienes lo señalan sin ningún cargo de conciencia, ¿verdad? Si los dejaron ellos mismos en menos del 10% y ahora resulta que se extrañan de que los tengamos en el 90% de abasto. De nuestros 5 hospitales, todos están en un proceso de remodelación, todos. Y el de aquí de Manzanillo le hace falta concluir una etapa para la atención especializada de los recién nacidos, que la UCIN nos la han estado solicitando de manera recurrente, ya se construyó, nos hace falta que lleguen ya las nuevas incubadoras especializadas, que ya fue un compromiso también de IMSS Bienestar, pero se amplió el hospital, se le construyeron 2 cártanos que eran indispensables porque se inundaba cada temporada de lluvias, hemos reparado los quirófanos y demás que no funcionaban, y que aunque estaban ahí no podían funcionar porque les faltaba o el aire acondicionado o la máquina de anestesia, etc. Entonces ahorita nuestros hospitales ya están remodelados y equipados. Aquí en Manzanillo falta ese último tramo con los sí, pero estamos ya por concluir. Pero también remodelamos ya la mitad de los centros de salud. 63 centros de salud han sido ya remodelados.
Hace unos días estuvimos aquí en Santiago y me acompañaron algunos legisladores locales. Y era increíble cómo la doctora de turno me decía que su papá es médico, que le había tocado hacer su residencia también ahí, y que hacía 30 años que no se le metía un solo peso al centro de salud de Santiago. Que estando en Santiago tenían unos cubículos chiquitos y de techo bajito, pues nada tenía aire acondicionado, y ahora ya todos los consultorios tienen aire acondicionado, su farmacia está equipada, se les construyó lo que necesitaban, se impermeabilizó, se limpiaron cisternas, hizo todo el cambio del eléctrico, del hidráulico, etcétera, como se está haciendo en todos los centros de salud. Este año vamos a remodelar la otra mitad de los centros de salud, pero además los ya remodelados están ya comenzándoles a llegar todo el nuevo equipamiento de mobiliario, desde sillas, escritorios, computadoras, impresoras, hasta camas de exploración y todo lo que necesitan para poder brindar un mejor servicio a la población. Y sí lo digo porque para nosotros ha sido fundamental la coordinación con el Gobierno de México en esta implementación de IMSS Bienestar, donde con recursos estatales y federales estamos logrando mejorar el sistema de salud pública, que es tan importante para la gente en Colima, o simple y sencillamente el poder tener las hemodiálisis gratuitas. Aquí en Manzanillo, por ejemplo, aunque hay un espacio donde se atienden las hemodiálisis en el hospital, lo que tuvimos que hacer fue poner 2 máquinas adicionales, abrir también los sábados un turno adicional, contratar más personal especializado, porque en el momento que las hemodiálisis se convirtieron gratuitas, pues personas que buscaban cómo pagar ese tratamiento, ahora ya pueden recibirlo con nosotros de forma gratuita, o incluso personas que no podían pagar su tratamiento, pero que como en el pasado, incluso en el sector público, se les cobraban a 600 pesos cada sesión y necesitaban hacerse 3 sesiones por semana, y aparte tenían que llevar su kit de hemodiálisis, pues les costaba casi 8,000 pesos al mes. Entonces, en vez de hacerse 3 sesiones a la semana, se hacían 1. Ahora que ya es gratuito, se hacen las 3 sesiones, entonces tuvimos que ampliar el número de máquinas y de horarios para poderlos atender adecuadamente con sus 3 sesiones y de manera 100% gratuita. Y eso de verdad no saben el impacto, lo significativo que es para estas familias. Y el tema de polibecas, les decía, en materia de prevención y con el tema educativo, para nosotros tiene una razón de ser muy sencilla. Creemos que la única manera real de transformar positivamente las cosas en nuestro estado es a través de la educación, que no es el camino que nos vaya a hacer una transformación en términos del tejido social inmediata, no es de hoy para mañana ni de un año para otro, es a largo, a mediano y a largo plazo. Pero estoy convencida de que la educación es la única forma segura de llegar a ese objetivo. Y después de la pandemia nos encontramos con que había un gran abandono escolar en todos los niveles, en preescolar, porque a veces los papás consideran que no es tan importante, en primaria, porque pues, no pasa nada si faltan no sé cuántos días, o porque ya los más grandecitos se los pueden llevar a trabajar, en secundarias, porque los niños ya pueden trabajar y porque la secundaria ya les queda más lejos de donde viven, y en preparatoria ni se diga, porque luego no hay preparatorias en todas las colonias o comunidades, y la preparatoria pues ya cuesta inscripciones, ya cuesta libros, y ya cuesta el traslado hasta el lugar donde está la preparatoria. Entonces, sabiendo que el Gobierno de México ya había creado una beca para que todos los jóvenes que estudian preparatorias en escuelas públicas puedan recibirla todos, de 875 pesos mensuales, y que eso ayuda justamente a subsanar este tema de las inscripciones, de los transportes, de los libros, de los uniformes, y que nos ha permitido ver cómo se disminuye la deserción escolar en este salto de secundarias a prepas, que era cuando más abandono escolar había, justamente por los costos que genera ya ir a la preparatoria. Nosotros decidimos que tendríamos que enfocarnos en los otros niveles de educación básica, en donde también estamos creando o encontrando la creación de deserción escolar, mucha después de la pandemia, en secundaria de manera específica. Y entonces retomamos este programa de uniformes escolares gratuitos, que a lo mejor algunos se acuerdan, pero nosotros lo creamos cuando fui presidenta municipal en Cuauhtémoc. Unos años después lo convirtieron en un programa estatal, pero
antes de que nosotros llegáramos al gobierno se lo habían quitado las secundarias. Lo que hicimos fue retomarlo y generarlo otra vez para preescolar, primaria y secundaria, el de mochilas y útiles para preescolar y primaria y computadoras en secundaria. Todo esto con una sola lógica, que no haya pretexto en ninguna familia para no mandar a sus hijos a la escuela.